Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este conversatorio sobre la historia del teatro en Saltillo, donde además tengo el placer de presentarles el proyecto sobre las tablas, que pude realizar gracias al apoyo de la convocatoria Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura. Y bueno, para platicar sobre este tema que tengo años interesado en él, tengo el placer de tener aquí como invitados a Mabel Garza, directora del Centro Cultural Casa La Besana, directora y actriz, sede también de esta charla, y Homero Craig también, director y actor de Saltillo. Para empezar, Mabel mencionó hace ratito me mencionó un dato que le gustaría rescatar y que da pie también para que les cuente un poco de cómo fue que comencé a darle forma a este proyecto, más allá de la inquietud que he tenido de hace años de investigarlo, gracias a este libro, en el cual de hecho participó Mabel hace muchos años, cuando el ICOCUL todavía era tal, y que recopiló en uno de sus capítulos la historia hasta 1997 del teatro en Saltillo. En este se encuentran datos desde los albores los registros más antiguos, que es uno de estos datos de los que nos quieres contar, ¿verdad, Mabel? Claro que sí. Fíjate que Inventario Artístico fue un proyecto que seguramente alguno de ustedes conoce, muy interesante, que se hizo en la administración del doctor Rogelio Montemayor. La directora del Instituto Coahuilense de Cultura era Magolo Cárdenas, que de hecho ella fundó el instituto, y nos convocó a varios artistas, creadores, investigadores a hacer este libro que se llama Inventario Artístico. Si lo encuentran por ahí en alguna parte de libro antiguo, sí, o algo, libros de segundo uso, cómprenlo, vale mucho la pena. Bueno, imagínense, tiene la pluma de Julián Herbert, o sea, ya no digo más. Y a mí me tocó hacer la investigación sobre el teatro, en este caso es en Coahuila, sí, ¿verdad? Pero investigando en el archivo municipal de Saltillo, encontré un dato muy interesante, que es el primer dato acerca de la historia del teatro en Saltillo. Es el primer dato de un testimonio documental de que se realizó digamos, un evento teatral en Saltillo. Fue mediados del siglo XVIII, a través de un anónimo viajero francés, se registró en forma documental las incidencias de una ceremonia religiosa en Saltillo, porque bueno, en Coahuila, como en todas partes de México y del mundo, el teatro va absolutamente ligado a los rituales religiosos. Y aquí hay, me espero un ratito porque va pasando un camión normal. Todavía, bueno, pues en la época colonial, pues las pastorelas, bueno, todavía en los ejidos están los famosos pastores, que es diferente a la pastorela. Eso, bueno, viene desde la época colonial. Bueno, aquí en Saltillo, en el siglo XVIII, este viajero francés que pasó por aquí escribió lo siguiente y dice, esa ocasión se sacó a la Virgen de la Candelaria, que acaba de pasar, porque este ritual se hizo con motivo de la fiesta de la Candelaria. Entonces, repito, esa ocasión se sacó a la Virgen de la Candelaria del templo en una procesión de gente disfrazada. Ahorita nosotros nos ofendemos si alguien dice disfraz y lo corregimos y le decimos vestuario. Y se llevó a casa del mayordomo o encargado del festejo, donde se bailó, se comió y se hizo comedia. O sea, no escribió más ese viajero francés que pasó por Saltillo a mediados del siglo XVIII. No sabemos qué tipo de comedia. Pensamos que no era religiosa, porque más bien fue la culminación, después de la procesión, de las fiestas de la Candelaria, en mediados del siglo XVIII. Entonces es pues muy interesante ese dato, y también, siguiendo con la investigación, si me permites, sí, tuvo que pasar un siglo más, a mediados del siglo XIX, para volver a tener una noticia del teatro saltillense.
Y también en el archivo encontramos en donde hay un documento de un constructor que pide permiso para edificar un teatro, y este se llamó el Teatro Ramos Arizpe. Dice nada más que está en la plaza principal, pero pues los cambios en el trazo de las calles no se sabe exactamente dónde estoy. Y bueno, por ejemplo, este dato y otros más que resumen un poco este capítulo los vamos a encontrar en un video que vamos a ver un ratito más y que después voy a subir aquí mismo a la página de Sobre las Tablas. Pero en ese sentido, yéndonos más hacia acá, y que es precisamente uno de los objetivos de este proyecto, es ser un registro y recolectar la información que hay de la historia más reciente, y reciente digamos de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque creo yo que es la que se refleja más en lo que se está haciendo el teatro actualmente. Y una de las razones por las que me llamó la atención en una primera instancia fue que cuando comencé como periodista cultural, algunos grupos de actores, actrices, me mencionaban mucho un nombre del que yo no sabía nada y nunca había escuchado nada en toda mi vida, y de repente todo el mundo lo menciona y hay como un mito detrás de él. El mentor de Homero Craig, Alejandro Santiax, esta leyenda que hay detrás de Santiax fue una de las que me motivó para querer indagar sobre todo esto. Y bueno, es en parte por lo que lo invité aquí, para que nos cuentes un poquito sobre quién fue Santiax y cómo fue para ti el aprender. El aprender de él. Vamos a dar un salto, como dice Mauro, grande, y subrayo lo que dice Mabel, de que hay antecedentes, muchos antecedentes, porque luego la juventud piensa que no había nada antes, o sea, había muchos teatros que se construyeron, mucho movimiento cultural, disperso quizá, pero entonces al dar el salto llegamos a este personaje que es Alejandro Santiax, que puso muchas obras aquí, montó muchas obras, se montó Los Perros, Jesucristo Gómez, en fin, que tenían mucho éxito entre el público, pero nunca un éxito tan grande que alcanzó como fue De la Calle. De la Calle se monta en un principio con el texto original de González Dávila, y entonces lo estrena en el Teatro de la Ciudad, pero no tuvo el éxito que se esperaba, fue un éxito regular. Entonces, pasado creo que un año o dos, decide retomar De la Calle, pero menciona que la quería hacer musical, lo cual a mí me parecía como pues extraño, ¿no? ¿Cómo vas a hacer musical? Yo me imaginaba, no sé, un musical como Jesucristo Superestrella, no tenía idea de lo que iba a hacer, y lo monta con estos bailes urbanos de música que le llaman colombiana, y entonces se incorpora todo este movimiento cultural y social de las colonias, y tuvo un éxito, pues yo creo que sin precedente, porque eran colas y colas para entrar, y había tumultos. A mí me tocó, te comentaba, en medio de una escena, de mi escena, que apagaron las luces del teatro, se apagó todo y empezó a decir la voz de Alejandro, que se estaban habilitando las puertas de los lados porque tenían que sacar a gente aplastada, de tanta gente que entraba, y ahí se decidió que ya tenían que respetar el aforo. Y bueno, creo que supo aprovechar muy bien no solamente el texto que venía de México, sino, ¿cómo se llama? Incorporar a esos grupos marginales. Como lo hiciste tú con muchas obras. Tú eres también, siempre hablas mucho del norte, de lo cotidiano, ¿no? Del norte. Creo que eso es importante, porque luego exportamos obras y las montamos tal cual como en otro lugar. Sí, se quedan fuera de su contexto y entonces, no resuenan con la gente. Eso creo que es importante, el laboratorio de investigaciones que se hacía a través de los personajes, era muy riguroso. Sí, Rogelio Palos me contó ahí algunos detalles de este laboratorio, de estos experimentos
No, por alguna razón Rogelio fue un poco renuente a llamarles experimentos, pero creo que es válido al decir los experimentos teatrales, al estar experimentando con los personajes. Tengo entendido que Santiago los llevaba a que se metía, a que fueran el papel. O sea, que si tú interpretabas a un doctor, pues no que estudiaras medicina, pero sí que te familiarizaras con... Sí, si eres un sacerdote tenías que ir a la iglesia, tenías que mezclarte, tenías que vivirlo para poderlo representar, para que cuando tú te pararas fueras ese y entonces ya el proceso fuera más fácil, ¿no? Moverte a la derecha, a la izquierda daba lo mismo, porque ya eres el personaje que estudió, que se preparó. Es que siempre tiene una carga peyorativa, teatro experimental, pero mi maestro Ludwig Margules decía, yo llegué a México y noté eso de, teatro experimental, decía, todo el teatro es experimental. O sea, qué mal una puesta en escena que no sea experimental. Pues no hay fórmulas hechas. Una fórmula que tú crees que te va a funcionar para otra es quemar naves y empezar de cero. Entonces hay que, o amateur, que es precioso. Es teatro amateur de unos muchachos. O el teatro y es comercial, precioso, ¿no? Que sí, pero amateur viene del francés, o sea, amoroso. Perdón, desde que abrimos la taquilla, pues estamos haciendo comercio. Sí, efectivamente. Y a veces no pensarlo como tal puede ser peligroso. O sea, no pensar que el teatro te reditúa de cierta manera. Sí. Que hay que pagar muchas cosas, tú sabes. Sí. Y bueno, hablando de orígenes, tú entraste al mundo de las artes a través de la literatura. Pero por mi formación universitaria. Ajá. Pero entraste al teatro con Nancy Cárdenas. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues no sé si vale la pena platicarlo porque lo platico mucho, aunque Nancy Cárdenas siempre me decía, platícamelo otra vez. Yo venía a vivir aquí recién casada y oigo en la radio, en la carretera, venía con la mudanza literal, oigo una voz muy hermosa, era la voz de Nancy. Por eso digo que desde Paul Auster, de que por qué pongo el radio y oigo que dice, pasa un verano delicioso con Maeterlinck y Chekhov. Soy Nancy Cárdenas y estoy en la Casa de la Cultura. Y yo admiraba muchísimo a Nancy Cárdenas, desde que estaba en la Facultad de Letras. Pues por Nancy Cárdenas era una figura nacional. Imagínate, a mediados de en principios de los 70s, plantarse con Sabludowski y decir, soy lesbiana, y pues fue una bomba en México. Sí. Entonces, llegar y oír eso, o sea, a mí me interesaba el teatro como disciplina literaria, por supuesto, nada más. Pero venir a llegar a una ciudad en donde está Nancy Cárdenas, dije, no puede ser, digo, qué afortunada soy. Y llegué a la Casa de la Cultura y quien me recibe era Chuyito Valdés, que es una historia de un personaje, pues que ahorita seguramente les va a comentar Mauro Marines. Y como él había trabajado en el Museo Pape, me dice, ¿qué andas haciendo aquí? Le digo, no, hoy llegué a vivir aquí y me interesa mucho conocer a Nancy. Pásale, córrele. Yo no sabía que esa tarde, se estaba haciendo la audición para El Jardín de los Cerezos. Yo llegué y me senté, los papeles principales ya estaban dados. Sí. O sea, Chuy Valdés, René Gil y Sonia Salú. Pero a mí me dan un libreto y como yo siempre digo, lo único que sé hacer bien en la vida es leer bien en voz alta. Entonces, léete Carlota Lyubovna. Pues yo leí ese personaje que era la institutriz. Hasta la fecha yo siempre le dije a Chuyito Valdés, a ver Chuyito, ¿Nancy me escogió libremente o tú le dijiste, escoge, yo tenía 26 años, o escoge a esa chica? No, yo no le dije nada. Así, imagínate la oportunidad de conocer a Nancy Cárdenas. Cambió mi vida por completo, fue mi maestra, no hay día que no la recuerde, y sobre todo me introdujo al mundo del teatro de una manera deslumbrante, porque Nancy era deslumbrante. Sí. Una inteligencia así brillante, con una capacidad para conectar todo. En El Jardín de los Cerezos
de un postre, te hacía toda una reflexión en torno a por qué el postre, desde el punto de vista sociológico, psicológico, de clases sociales, impresionante. Y me entró, digo, me llevó a conocer a Stanislavski, que durante muchos años yo fui stanislavskiana, Sí. y lo más hermoso de esto es que yo hice una muy gran amistad con ella. Sí, y bueno, me gustaría aclarar que este es un proyecto que están haciendo. Agradezco el apoyo de la Secretaría de Cultura, pero mis ambiciones iban más allá. Entonces, no se queda simplemente en intentar contar una historia o en intentar resumir la historia, sino que voy a estar constantemente indagando y compartiendo mis hallazgos para todos. Bueno, ahí se nos fue un poquito el internet. Entonces, bueno, hablando de legados, les quería comentar que también, y quiero hacer una mención y dedicar este proyecto a la memoria de Jesús Valdés, que falleció recientemente, y que si bien me hubiera gustado que pudiera aportar más, que pudiera yo haber conversado más con él y ver qué más podía compartir conmigo y a través de mí con el resto de ustedes, lo que me dio fue suficiente al menos para poder iniciarlo. Uno de esos detalles, y Mabel estuvo aquí cuando lo descubrí, fue descubrir que mi papá fue parte de la compañía estatal de teatro, la primera que hubo, que después retomó Nancy Cárdenas con Mabel aquí, entonces para que vean cómo se van hilando las cosas. Y bueno, fue gracias al trabajo que hizo Chuy, recolectando programas de mano, cuidándolos, archivándolos para la posteridad, que bueno, ahora mi interés es mostrarlos a todos los demás. Y hablando de la Compañía Estatal de Teatro, la primera, tú ya tuviste oportunidad de ver este sitio que estamos lanzando ahorita y que más adelante van a poder comenzar a ver ustedes también a través les voy a pasar el enlace. Ya hay un par de artículos, ya hay también arriba programas de mano que pueden consultar. Voy a estar subiendo constantemente más contenido para que lo chequen. Pero a ti te llamó la atención uno de esos artículos en particular. Muchísimo, porque desde que yo llegué a vivir a Saltillo era así como una leyenda urbana, como en los 70s se había presentado aquí en Saltillo Edipo Rey de Sófocles, con los que luego resultaron mis amigos del alma, mi hermano del teatro Jesús Valdés, el grande, Leti Villalobos, y como, también te digo, como leyenda urbana, toda esta parafernalia que se hizo en torno a esa puesta en escena. Eduardo Arizpe fue el director, y bueno, yo supongo que fue una obra que, pues, pudo haber gustado o no, eso no es lo relevante, sino lo relevante es que, como algunos de los que nos están escuchando recordarán, la esposa de José López Portillo, doña Carmen Romano, era una mujer muy culta, pianista, y gracias a ella se inició el programa de Fonapaz. Y venían aquí a Coahuila en los 70s, y yo me imagino que el gobernador, que era Flores Tapia, pues ¿qué le presentamos? Pues lo que había, o sea, el Edipo Rey. Y bueno, les recomiendo muchísimo que lean los recortes de las notas periodísticas que subió Mauro. Están muy interesantes porque refleja diferentes puntos de vista. Hay una visión crítica, ya la van a leer, hay otra visión un poco más centrada, como es la de tu papá, y entre la sociedad civil, digamos, ahí también está muy idealizada porque, bueno, Edipo Rey, y tú ves las fotografías y todo se ve, te digo, tan sencillo, pero lo que yo quiero comentar, les quiero comentar que a mí me parece genial, es que la señora Carmen Romano, que vio la obra en Piedras Negras,
no digo todo lo demás, porque eso y lo van a leer ustedes con el artículo que subió Mauro Marínez. La señora Carmen Romano, la esposa del presidente de la República, quedó fascinada y se le hizo, bueno, el colmo de la originalidad poner a Sófocles en norteño. Y entonces Yocasta, que era Leti Villalobos, gritaba, por ejemplo, un parlamento de tipo rey y decía, ¡hijos del año! Entonces la señora Romano de López Portillo en éxtasis. Entonces, lo que ella no sabía es que obviamente no se puso la obra en norteño. Los actores hablaban, pues, porque vivimos en el norte. Entonces, o sea, el gobernador Flores Tapia quedó divino con el presidente de la República, porque interesantísimo. Entonces, pues eso, no sé, se me hace... Toda una propuesta arriesgada. Y entre los actores, y sobre todo de la vieja guardia, es una leyenda. Es toda una leyenda el elenco. Es así como... Es que cuando un presidente de la República, hasta la fecha, cuando un presidente de la República ha vuelto a ver una obra coahuilense. Sí. Pues no. Sí, ni cuando se inauguró el Teatro de la Ciudad. Sí. Y bueno, ahorita estamos hablando mucho de los 90s, 80s, 70s, hasta del siglo XIX, creo que es el dato que mencionas. Mediados del 18. 18, sí. Pero pues también quiero abordar las cuestiones más recientes, de los 2000 para acá. Por ejemplo, tú, Homero, has continuado con varias obras, ya con muchas funciones como Las Vampiras Morales, y continúan ambos en activo. Y sé que tienen conciencia de cómo se ha evolucionado también el teatro. Sí, me gusta la evolución porque fuera del trabajo que se hizo con Nancy Cárdenas y todo, pues no era un trabajo tan constante, a veces no tan profesional, y ahora hay una gran diferencia porque tenemos muchos espacios, tenemos mucha gente trabajando en el teatro, se hacen casting, algo que no se hacía anteriormente. ¿Por qué no se hacía? Porque éramos los mismos 4, 5, 10, 20 que estábamos trabajando. Entonces se nota que hay muchas obras. Creo que por ahí José Palacios hace el recuento anual y son más de 80, 90 entre reposiciones, etcétera. Y también nos cuenta en su conteo que es toda la afluencia de teatro, ¿cómo se llama? El público que hay. Entra mucha gente a ver nuestro teatro, ya sea de Sana, Tillagui, Casa del Teatro, Casa Hidalgo, Casa del Teatro. Los institucionales, ¿verdad? Sí, el teatro los de la institucionales, Camaleón. Que fue la Casa Alameda, ahora que está Amapola, que está trabajando aún en la pandemia y que tiene mucho. Entonces es notable el trabajo que se ha hecho y creo que le costó mucho a una generación terca, persistente, que estuvimos siempre al pie del cañón. Yo creo que a todos nos ha tocado la gloria de tener lleno, como dar función con 2 o 3 personas. Creo que eso es lo que nos ha tocado a todos y damos función. Y creo que eso es lo que me inspiró también, porque llegué yo de estudiar artes plásticas al periodismo cultural y bueno, ahí no hubo distinción entre si iba solo a darle cobertura a artes o otras disciplinas, pero lo primero que me sorprendió fue la gran cantidad de teatro que vi, que no había reconocido hasta ese momento en mi vida, hasta hace... ¿No ibas al teatro? Pues durante mi infancia fui precisamente a algunas obras de Pepe Salas, porque es amigo de mi papá, pero más allá de eso, ¿no? Entonces llegué a Vanguardia y me encontré con toda esta actividad que, como dicen, fue gracias a este esfuerzo constante, y quedé impactado por ella y ahora está comprometido. Entonces, y la sorpresa de encontrarte, cuando tú encontraste en el programa de mano, en este archivo que Chuito te proporcionó, ¿tú ya sabías que tu papá hacía teatro? Digo, me acordaba que me había mencionado que hizo teatro con Pepe Salas principalmente, que hizo pantomima, pero no que había pertenecido a esta obra, para empezar.
Sí, digo, y es leyenda urbana, porque, Sí. pues sí. Sí. Con Xochipil, yo creo que se llamaba. Con los grupos Xochipilli. Sí, bueno, de ahí fue que pasaron a la compañía, pero sí fue con ese grupo con el que estuvo principalmente. Y yo creo que también es interesante que en algún otro programa abordes la historia de la estufa que creó Guillermo Sheridan. Sí, Muy no, interesante también. eso es lo que me gusta de este proyecto, que va a haber un espacio para todos. Claro. Para todas las compañías extintas o activas, para todos los artistas vivos o que ya se nos adelantaron. Y con detalles que espero que puedan quedar a disposición del público también para que otros los puedan, que puedan sacar sus propias conclusiones, porque no se trata nada más de que yo escriba el artículo y sea mi reflexión o mi interpretación, sino también aquí está el programa de mano, aquí están las fotografías, aquí están las notas de prensa, hagan lo que gusten de ellos. Sí, y es interesante también, gracias por tu interés, lo que dice Homero, que luego, yo no diría solo los jóvenes, porque también es de todas las edades, que se sorprenden, por ejemplo, llegan a una ciudad, ay, es que no había nada, así me dijo una promotora cultural en Monclova. Le dije, no se te ocurra decir delante de un monclovense, el Museo Biblioteca Pape, digo, yo conocí a Francisco Toledo en el Pape de Monclova, sí. O sea, de Magali Lara, o sea, grandes, Roger von Gunten, y no puedes decir, porque acabas de llegar a Monclova y hiciste una cosita, es que no había nada. Cuidado. Sí, por eso es importante y agradezco mucho lo que estás haciendo, porque va a quedar constancia para que no digan, no hay un libro, o hay una página, o hay algo donde van a poder ver qué había antes y no decir a la ligera. Sí. Que también lo he oído también de Saltillo, aquí no hay nada. Sí, no, y yo también lo he escuchado. Yo me canso de ver cosas. Y es probable que hasta antes de hace 5 años yo también lo opine, el decir, es que aquí no hay nada, pero simplemente no sabía. Pues muchas gracias, Nobel, muchas gracias, Homero, por haberme acompañado esta noche. Y nos podamos colaborar. Claro que sí. Ahí vamos a seguir platicando. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Los invito a que se queden, vamos a ver un video que les preparé. Y bueno, sigan al pendiente de estas redes sobre las tablas. Visiten sobrelastablas.com.mx, ese es el sitio donde van a poder encontrar todos estos artículos, toda esta información que les voy a estar compartiendo a partir de ahora y hasta que me canse. Muchas gracias de nuevo y bueno, gracias. Los dejo con esta idea. Tal vez has escuchado algunos de sus nombres, tal vez has acudido a algunas de sus obras, pero es probable que no sepas toda la historia, pues la tradición teatral saltillense se ha forjado en la escena, sobre las tablas, a lo largo de muchos años y producto de personas y momentos cuyo esfuerzo apenas si podemos imaginar. Las primeras expresiones escénicas se remontan a siglos en el pasado. En el Valle de Saltillo, han existido desde antes de la llegada de los españoles. En las danzas huachichiles y sus mitotes, aunque su intención primordial no era hacer arte como lo concebimos actualmente, ya existen ejemplos de símbolos y trazos sobre un espacio, pero el teatro como tal no llegó sino hasta tiempo después. De acuerdo con el libro Coahuila, Inventario Artístico, parte de la colección Signos para la Memoria que publicó el Icocult en 1997, y el único en su tipo que recoge de manera general la historia del teatro en Saltillo en uno de sus capítulos,
Se han encontrado registros de espectáculos escénicos en la región que datan de mediados del siglo XIX. En aquella época Saltillo era casi un pueblo, y el arte llegó principalmente de fuera. Hay indicios de que existió a mediados del siglo XIX un Teatro Ramos Arizpe, cuya ubicación y estructura se desconoce, pero poco tiempo después se construyeron en la ciudad 3 más: el Teatro Zaragoza, el Teatro Saltillo y el Teatro Acuña. Edificios que no sobreviven más que en los anales históricos, pero que fueron producto de la cruzada por el arte que los liberales emprendieron en todo el país tras la Reforma. Esto, aunado a la instalación de vías ferroviarias en la ciudad, permitieron el arribo constante de las grandes compañías del centro del país y estimularon el auge que vivieron los artistas escénicos saltillenses gracias a la fama que adquirió la obra de Manuel Acuña. Los registros de la prensa de entonces poco dicen del arte y todo lo dedican al hecho, por lo que solo sabemos los nombres de los artistas y qué presentaron, pero no tanto sobre cómo lo hicieron o de qué manera lo ejecutaron en la escena, aunque se puede inferir por las tendencias de la época. No es sino hasta mediados del siglo XX que la información resulta más clara. Es a partir de este momento que podemos empezar a crear un mapa de las relaciones, de los espacios y de los momentos que han dado como resultado al teatro saltillense actual. Es doña Manuelita Villanueva de Puig quien se lleva el título de la pionera del teatro en Saltillo, pues aunque aprendió de maestros como Honorato Teissier y Fausto Martínez en la escuela normal, con quienes también hizo un poco de teatro, fue su labor como directora y maestra de este arte que sentó las bases de una generación sobre la cual crecería la producción teatral contemporánea en la ciudad, y fue su alumna, doña Carmen Aguirre de Fuentes, la presencia que más fuerza tuvo en este movimiento artístico. En una entrevista que le hizo Mabel Garza Blacayer en 1991 para la publicación periódica El Reporte Teatral de la Coordinación General de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, la maestra Aguirre de Fuentes recordó que luego de hacer teatro durante un tiempo bajo diferentes directores, ante una escasez de actividad artística, decidió regresar la vida a los escenarios, ahora con ella en la dirección. Como consecuencia de esa primera experiencia, en la que dirigió El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, José Cárdenas Valdés, entonces director del Ateneo Fuente, le pidió que hiciera otra obra ahora con chicos de la escuela, producción con la que llamó la atención de Salvador González Lobo, secretario particular del gobernador Román Cepeda, quien al convertirse en el primer rector de la UADC, solicitó que el grupo de teatro que nació de esa obra pasara a dar sus servicios a toda la universidad. Tal era el interés de los estudiantes en ser parte de la experiencia. A partir de entonces me mandaban año con año en vacaciones de julio y agosto a la Ciudad de México a tomar cursos intensivos de teatro. Esos cursos eran patrocinados por la universidad y por el Instituto Nacional de Bellas Artes, expresó la maestra en aquella entrevista. Aguirre de Fuentes gozó entonces de una formación profesional auspiciada por la máxima casa de estudios del Estado, y tuvo la oportunidad de aprender de Salvador Novo, Celestino Gorostiza y otros grandes del teatro mexicano durante más de 10 años, aprendizaje que después legó a sus alumnos, como Lupina Soto, Eduardo Arizpe y Jesús Valdés, quienes años después siguieron los pasos de su maestra y comenzaron a hacer teatro por su cuenta, sentando las bases de otra generación más de artistas. A partir de este momento, la producción teatral en Saltillo se disparó, y en particular durante la década de los 70, comenzaron a surgir más grupos, con talento joven que madurará en las tablas y otros tantos creadores que llegarán de fuera a enriquecer la escena. Así es como Pepe Salas, el Mimo, se integra a la comunidad gracias a Ramón Cabello, en un teatro del IMSS pre-comodato, pero que aún era fiel a su vocación artística. Por otro lado, Gustavo García nació al Teatro de la Pastorela de Catón, a su vez miembro de una generación de egresados de la Escuela Normal, en un plan de estudios que apostó por una formación en educación artística de manera integral. Por los mismos años, el mítico Alejandro Santiex pisó la tierra donde crearía sus más legendarias producciones. Y Mabel Garza coincidió con Nancy Cárdenas, y de su mano
pasó de las letras a la acción durante el breve tiempo que la coahuilense estuvo en el estado que la vio nacer, a cargo de una compañía estatal de teatro que aún tiene cosas por contar. Con los años, más artistas llegaron, otros se fueron y nuevos proyectos se fundaron. Guillermo Sheridan creó el grupo de teatro La Estufa, que años después heredaría Jesús Valdés, con quien, cabe mencionar, Gabriel Neaves conoció la belleza de la interpretación. Con Santiex, la actividad también continuó. De la calle llenó función tras función tras función, y bajo la tutela de este director se iniciaron otros tantos actores más. Y a su muerte, la Asociación Cultural Rodas continúa hasta la fecha su labor. Marta Matamoros encontró en el teatro universitario su pase al escenario, y antes del cierre del milenio, la Asociación Coahuilense de Teatristas inauguró un período de 12 años de creación teatral sin pausa a cargo del comodato del Teatro del IMSS. Aunque su fin trajo consigo la decadencia de este espacio, las ganas de crear no murieron con el proyecto federal. Las últimas décadas han visto el nacimiento de nuevos talentos, algunos de los cuales han buscado la profesionalización teatral fuera de la ciudad, a falta de una opción local, y han regresado para que la escena saltillense crezca. Así nació la compañía de Teatro Camaleón, por ejemplo, que nutre el panorama de la región junto a los esfuerzos de artistas que llegaron de fuera y no tienen la intención de irse, como Efrén Estrada con Calaverita de Azúcar o Michelle Morín con Clan Filoté. Y ni qué decir de Luis Falcón, que con Diáspora Teatro también está haciendo teatro diferente y hasta arriesgado, o del colectivo teatral Pico de Pato, cuyos integrantes buscan atender a las audiencias más jóvenes de manera puntual, a la par del proyecto de Cuarta Pared con su gran ímpetu en la producción, sin mencionar a muchísimos que también forman o han formado parte de esta comunidad. El talento detrás del escenario también merece su lugar, como toda la labor que la familia Cerecero hizo en la escenografía, o los artistas detrás del vestuario, en la iluminación o el sonido, con un paréntesis para el rol que ha jugado el teatro musical en la formación de audiencias y nuevos talentos. El teatro es un arte colaborativo, y todos ellos en conjunto, a lo largo de los años, nos han dado razones para reír y llorar ante la escena. Hemos visto madurar su trabajo, y sus propuestas han reflejado los tiempos en que se realizaron, y ahora sus historias estarán en un solo lugar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué quiero contar la historia del teatro en Saltillo? Más allá del placer de satisfacer la curiosidad, hay un valor intrínseco en la recopilación de material histórico. Se trata de salvaguardar la memoria de una comunidad artística cuya obra se ha desarrollado desde lo empírico, en la mayoría de los casos, con registros que ya solo existen en colecciones privadas o en la memoria de sus protagonistas. Quiero rescatar las historias de quienes ya no están, de los que se adelantaron, y protegerlas de todos los demás ante el destino al que eventualmente vamos a llegar. Porque sé que esa información servirá también para el futuro, porque hay en el pasado pistas y recomendaciones para dar el siguiente paso, proyectos que se adelantaron a su tiempo, colaboraciones que se podrían retomar, ideas con potencial para ser reinterpretadas y un sinfín de lecturas que sé que darán pie a más cosas para beneficio de todos, gracias a un sitio que pondrá estos datos al alcance de cualquiera, una herramienta para el futuro y a la vez un homenaje para esta comunidad que se formó sobre las tablas.